Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día espectacular. Y bienvenidos un día más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, déjame darte una calurosa bienvenida. Mi nombre es y este es el lugar donde analizamos a fondo el mundo del entretenimiento turco, desde las últimas noticias de las series que amamos hasta los chismecitos más jugosos de nuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, la relación, o más bien, la ex-relación, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todo, desde sus inicios románticos en el set de Senkalkam, pasando por los rumores de reconciliación que han estado circulando últimamente, hasta llegar a la gran pregunta: ¿realmente Hande considera a Kerem su amor eterno, aunque sea un amor perdido? He visto muchos comentarios de ustedes preguntando sobre este tema, así que decidí investigar a fondo y traerles la información más actualizada y, por supuesto, mi propia perspectiva sobre todo este drama. Vamos a analizar entrevistas, publicaciones en redes sociales, rumores de fuentes cercanas, todo. Así que ponte cómodo, prepárate tu bebida favorita y acompáñame en este viaje por el corazón de una de las parejas más queridas de Turquía. Antes de que empecemos, quiero recordarte que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Tu apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndote lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si tienes algún tema que te gustaría que tratara en el futuro, déjalo en los comentarios. Siempre leo sus sugerencias. Ahora sí, empecemos. Bien, para entender realmente la magnitud de la conexión entre Hande y Kerem, tenemos que remontarnos a los inicios de su relación, al mágico set de Senkalkam. Para aquellos que no lo sepan, esta serie romántica se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y aunque al principio negaron cualquier relación sentimental, era evidente para todos que algo especial estaba sucediendo. Recuerdo que en ese entonces, las redes sociales estaban en llamas. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción entre Hande y Kerem era analizada al milímetro por los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y finalmente, después de meses de especulaciones, lo confirmaron. En una escapada romántica a las Maldivas, Hande y Kerem publicaron fotos juntos, confirmando lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. La noticia causó una verdadera euforia entre los fans. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome del romance perfecto. Su amor parecía de cuento de hadas, lleno de gestos románticos, viajes juntos y apariciones públicas donde se mostraban inseparables. Parecían destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban pasar tiempo juntos y de la presión constante de la fama. Y finalmente la triste noticia llegó: Hande y Kerem habían terminado. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. Muchos se negaban a aceptar la realidad y mantenían la esperanza de una reconciliación. Y la verdad es que a pesar del tiempo que ha pasado, esa esperanza sigue viva en el corazón de muchos. Ahora, llegamos al punto central de nuestro vídeo. ¿Realmente Hande Erçel considera a Kerem Bürsin su amor eterno, aunque sea un amor perdido? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar varias cosas. Primero, las declaraciones que Hande ha hecho públicamente sobre Kerem después de la ruptura. Y segundo, las pistas que podemos encontrar en sus redes sociales y en su comportamiento actual. En cuanto a las declaraciones públicas, Hande siempre ha sido muy discreta sobre su relación con Kerem. Rara vez ha hablado directamente sobre la ruptura y, cuando lo ha hecho, siempre ha sido con mucho respeto y cariño. Nunca ha dicho nada negativo sobre Kerem y siempre ha reconocido la importancia que tuvo en su vida. En varias entrevistas, Hande ha mencionado que valora mucho el tiempo que pasó con Kerem y que aprendió mucho de él. Ha dicho que fue una relación muy intensa y significativa, y que siempre guardará un recuerdo especial de él. Estas declaraciones sugieren que a pesar de la ruptura, Hande sigue sintiendo un gran cariño por Kerem y que lo considera una persona importante en su vida. Pero, ¿qué hay de las pistas en sus redes sociales y en su comportamiento actual? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más interesantes. Si analizamos las cuentas de Instagram de Hande y Kerem, podemos notar que ambos siguen manteniendo fotos y vídeos juntos de la época en que eran pareja. Esto podría interpretarse como una señal de que no quieren borrar por completo ese capítulo de sus vidas y que siguen valorando los recuerdos que compartieron.
Además, ha habido varios avistamientos de Ande y Kerem en los mismos lugares, aunque no se han mostrado juntos públicamente. Esto ha alimentado aún más los rumores de una posible reconciliación. Por supuesto, esto podría ser simplemente una coincidencia, pero algunos fans creen que podría ser una señal de que todavía hay algo entre ellos. Otro factor a tener en cuenta es la química que todavía existe entre Ande y Kerem. Incluso en entrevistas separadas, cuando se les pregunta sobre el otro, se puede notar una chispa especial en sus ojos. Hay una conexión que no se puede negar. Y esto, por supuesto, hace que muchos se pregunten si realmente han superado por completo su relación. Ahora, quiero compartir mi propia perspectiva sobre todo esto. Creo que es muy posible que Ande Erçel considere a Kerem Bürsin su amor eterno, aunque sea un amor perdido. Creo que la relación que tuvieron fue muy intensa y significativa, y que dejó una huella imborrable en ambos. Pienso que a pesar de la ruptura, Ande sigue sintiendo un gran cariño por Kerem y que lo recuerda con mucho afecto. Creo que valora mucho el tiempo que pasaron juntos y que aprendió mucho de él. Y creo que en el fondo, siempre habrá una parte de ella que lo amará. Por supuesto, esto no significa necesariamente que vayan a reconciliarse. La vida es impredecible y las relaciones son complicadas. Puede que haya demasiados obstáculos en su camino para que puedan volver a estar juntos. Pero creo que incluso si no vuelven a ser pareja, el amor que sintieron el uno por el otro siempre será una parte importante de sus vidas. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem son personas muy jóvenes y exitosas, con muchas oportunidades por delante. Ambos están enfocados en sus carreras y en seguir creciendo profesionalmente. Puede que ahora no sea el momento adecuado para retomar su relación, pero quién sabe lo que depara el futuro. En resumen, creo que la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor compleja y fascinante. Es una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo y que sigue generando interés y especulación hasta el día de hoy. Y creo que aunque el cuento de hadas haya terminado, el amor que sintieron el uno por el otro siempre será una parte importante de sus vidas. Ahora, quiero hablar un poco sobre los rumores de reconciliación que han estado circulando últimamente. Como mencioné antes, ha habido varios avistamientos de Ande y Kerem en los mismos lugares, y esto ha alimentado las esperanzas de los fans. Algunos incluso han llegado a especular que podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos, lo que les daría la oportunidad de reconectar. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de una reconciliación. Tanto Ande como Kerem han mantenido silencio sobre el tema, lo que ha dejado a los fans en la incertidumbre. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y la verdad es que con tanta especulación y rumores, es difícil no pensar que algo podría estar pasando entre ellos. Por supuesto, también es importante ser realistas y no dejarse llevar por las ilusiones. Puede que Ande y Kerem simplemente sean amigos y que se estén apoyando mutuamente en sus carreras. O puede que estén trabajando en un proyecto juntos, pero que no haya nada romántico entre ellos. Solo el tiempo dirá la verdad. Pero lo que sí es cierto es que la conexión entre Ande y Kerem es innegable. Y que a pesar de la ruptura, siguen siendo dos personas importantes en la vida del otro. Y eso en sí mismo es algo especial. Ahora, quiero abordar un tema que sé que a muchos de ustedes les preocupa, la actual relación de Ande Erçel con Hakan Sabanc. Como saben, Ande ha estado saliendo con Hakan desde hace un tiempo, y parece que su relación va muy en serio. Se les ha visto juntos en varios eventos públicos y en viajes románticos, y se les ve muy felices. Esto ha hecho que muchos se pregunten si Ande realmente ha superado a Kerem y si está lista para seguir adelante con su vida. Y la verdad es que solo Ande sabe la respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí podemos decir es que parece que está muy feliz con Hakan y que está disfrutando de su relación. Por supuesto, esto no significa que Ande haya olvidado a Kerem por completo. Como dije antes, creo que siempre habrá una parte de ella que lo amará. Pero también creo que Ande es una persona fuerte e independiente, capaz de amar y ser amada de nuevo. Y si es feliz con Hakan, creo que todos deberíamos apoyarla y desearle lo mejor. Ahora, volviendo a Kerem, también es importante mencionar que él también ha seguido adelante con su vida después de la ruptura. Se le ha vinculado con varias mujeres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria. Está enfocado en su carrera y en seguir creciendo como actor. Y creo que eso es lo más importante. Tanto Ande como Kerem merecen ser felices y seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. Y como fans creo que nuestro papel es apoyarlos y desearles lo mejor, independientemente de lo que el futuro les depare. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Ande Erçel considera a Kerem Bürsin su amor eterno, aunque sea un amor perdido? Creo que la respuesta es sí, pero con matices. Creo que Ande sigue sintiendo un gran cariño por Kerem y que lo recuerda con mucho afecto.
Creo que valora mucho el tiempo que pasaron juntos y que aprendió mucho de él. Pero también creo que Ande está lista para seguir adelante con su vida y que es feliz con Akan Saban. Y en cuanto a Kerem, creo que también sigue sintiendo un cariño especial por Ande, pero que está enfocado en su carrera y en seguir creciendo como actor. Creo que ambos merecen ser felices y que, como fans, nuestro papel es apoyarlos y desearles lo mejor. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hoy hemos analizado a fondo la relación, o más bien, la ex-relación, de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Hemos explorado sus inicios románticos, los rumores de reconciliación, y la pregunta central, ¿realmente Ande considera a Kerem su amor eterno, aunque sea un amor perdido? Hemos visto que su conexión fue innegable, que su amor cautivó a millones de personas, y que a pesar de la ruptura, siguen siendo dos personas importantes en la vida del otro. Hemos analizado declaraciones públicas, pistas en redes sociales, y mi propia perspectiva sobre todo este drama. Hemos hablado de la actual relación de Ande con Akan Saban y de cómo Kerem también ha seguido adelante con su vida. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque el cuento de hadas haya terminado, el amor que sintieron el uno por el otro siempre será una parte importante de sus vidas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Ande y Kerem? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? ¿O piensan que es mejor que sigan adelante por caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creciendo. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas, así que no se pierdan mis próximos análisis, chismecitos y noticias del mundo del entretenimiento turco. Los espero en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.